Bueno, vamos a ver este videito. Trata de lo que es la automatización industrial, ya que ustedes se encuentran en este módulo, el módulo 5 de la especialidad, y pues ya están casi para concluir esta carrera. Pero pues faltan solamente estos dos módulos, ¿no? Los cuales van muy pegados. Porque, bueno, este que me toca a mí, que se llama automatización, implementa sistemas automatizados, pues tiene que ver mucho con la parte de lo que es la industria, pero a últimas tendencias se puede automatizar también lo que son las casas y los edificios. Entonces pues estos dos módulos pues son muy pegados y es importante verlos con calma. Ya saben que ahorita por las condiciones de que no tenemos práctica, pues vamos a abarcar mucha teoría, y como les expliqué en la primera sesión, vamos a tratar de hacer algunas prácticas aunque sea a distancia. Espero que se hayan tomado en serio esa parte de hacer sus casitas de cartón para meterles al menos unos 2 o 3 sensores de los 8 disponibles en todo el semestre, ¿no? Vamos a ver el documento que les mandé. El documento que les mandé pues es este que está aquí. Este documento les encargué que lo leyeran para empezar, pero vamos a explicarlo para que no haya ninguna duda, ¿no? Es un documento un poquito largo. Voy a tratar de que el video no sea tan extenso, pero el tiempo que sea necesario no lo tenemos que llevar aquí, ¿no? Bueno, aquí hay que echarle un poquito de lectura, muchachos. Se supone que ya lo hicieron y nos dice que la automatización es una tiene mucho que ver con tecnologías, pero es una acción que pretende la autonomía de los procesos industriales para que sean más eficientes. Cuando hablamos de automatización, hablamos básicamente de la repetibilidad, es decir, un proceso que se repite constantemente y que no cambia, pues qué sentido tiene que lo haga una persona. Es más eficiente que lo haga una máquina. Y esto pues ya es algo que han escuchado previamente desde que iban en PLC. En microcontroladores pues igual se dio esta pequeña plática que va a durar 30 segundos, ¿no? Y me refiero solo a este aspecto. ¿A qué me refiero con que las máquinas son mejor o más eficientes que las personas? Pues porque las personas se cansan, las personas se lesionan, las personas se van de vacaciones, pero una máquina no. Y una máquina, mientras la tengas en condiciones óptimas, pues te va a dar un buen resultado. Entonces es importante entender la automatización como un beneficio, no como una desventaja, ¿no? Aquí nos comentan en este párrafo que la automatización participó en las dos últimas revoluciones industriales, de las tres que existen en la fecha. En la primera, las operaciones industriales pasaron a ser más mentales y creativas, y en la segunda, la informática y las comunicaciones son componentes de un sistema automatizado. ¿A qué se refiere esto? Que bueno, hace muchísimos años, en la primera revolución, la invención de las máquinas hizo que los procesos industriales fueran más eficientes y se pudiera producir mejor y más barato. Y en la segunda revolución ya se viene lo que es la informática y las comunicaciones. ¿Por qué la informática? Porque bueno, existen infinidad de herramientas informáticas que nos ayudan a simular procesos industriales. Hay simuladores para PLC, hay lenguajes de programación para microcontrolador, hay lenguajes para hacer diagramas de escalera, hay muchas cosas, incluso por ejemplo, eh, un aspecto que vamos a ver un poquito más adelante de la automatización es la neumática, en donde también existen programas que nos ayudan a simular procesos a partir de lo que es el aire, del aire comprimido y del control del mismo. Entonces aquí en este gráfico, bueno, nos dan una idea de lo que estamos hablando, y aquí podemos ver dos triángulos. Un triángulo que va cerrando de izquierda a derecha, que se refiere a la participación de los humanos, y el triángulo que va en forma opuesta es la inteligencia artificial. Y aquí nos dice que del lado izquierdo se encuentra el mínimo, es decir,
Y lo vamos a poner más o menos así para que lo entendamos. Mientras más participa el humano en los procesos industriales, menos actúa la inteligencia artificial. Y esto pues bueno, se entiende porque hace 100 años que ya existían fábricas, pues no había como tal una inteligencia artificial. Tal vez existían los principios de la automatización, pero era muy rudimentaria. Y ahora en estos tiempos es al revés. La participación del humano es mínima y la inteligencia artificial pues es muy grande. Eh, es lo que ha pasado en las grandes fábricas, ¿no? En las grandes empresas, en las transnacionales, que los humanos son reemplazados por máquinas. Pero bueno, aquí es donde los humanos inteligentes deben de aprender a estudiar técnicas de mantenimiento para diferentes dispositivos, porque aunque las máquinas sean muy eficientes, siempre van a requerir la, la mano de obra para la mano de obra y los conocimientos de un humano para repararle, para hacerla funcionar mejor. Y obviamente no sabemos que en estos tiempos los dispositivos electrónicos, los programas informáticos, todo lo que es computadoras, celulares, están en constante actualización de hardware y por lo tanto también se requiere una actualización en software. Y las personas que operan estos dispositivos pues deben de estar preocupados por ese tipo de cosas, pues como decimos, ¿no? Para que no quedar fuera de la jugada y tener siempre algo por ahí para podernos poner a trabajar. Aquí nos dan dos conceptos importantes, no hay que confundir lo que es la automatización y lo que es el automatismo. Y dicen así textuales: la automatización es la aplicación de sistemas automáticos en la realización de un proceso. Y el automatismo es un sistema que permite ejecutar una o varias acciones sin intervención manual. Ahorita con los ejemplos que vamos a ver adelante vamos a dejar bien claro esto, ¿no? Pero vamos a ver esta imagen de aquí y dice ahí elementos de un sistema neumático, perdón, de un sistema automático, y bueno, aquí en la parte de arriba pues obviamente la fuente de energía que se encarga de controlar los mecanismos o los dispositivos de mando o de control, que en este caso pues bueno, puede ser un PLC, puede ser una tarjeta electrónica simple como un puente H, o puede ser una tarjeta electrónica más avanzada como un microcontrolador, ¿no? Los órganos de trabajo son los actuadores. Los actuadores pueden ser cilindros, pueden ser motores, pueden ser lámparas, y cuando hablo de lámparas indicadoras. Por ejemplo, en los procesos industriales, cuando se están pintando algunas, si se tratara de alguna planta que fabricara algún tipo de, por ejemplo, de mesas, hay mesas que llevan un acabado al final que es la pintura. Entonces cuando esas mesas son pintadas, debe de haber una lámpara que advierta que se está utilizando material tóxico, para que las personas que no son las encargadas de esa área se retiren y las personas que están pintando tengan a la mano todos los aditamentos de protección. Obviamente cuando hablamos de una fábrica hay líneas de producción y obviamente pues en esa sección solamente va a haber la gente encargada del pintado. Por ejemplo, aquí también de este lado tenemos lo que es la interfase del usuario, y esta interfase del usuario, si se dan cuenta, está conectada directamente a los órganos de mando. Entonces puedo entender que esta interfase de usuario puede ser un centro de mando, una consola de controles o sensores que están conectados a mis órganos de control o mis dispositivos de control. Aquí regularmente sí puede haber sensores, pero más comúnmente hay botones de arranque que te permiten echar a andar el sistema, porque los sistemas obviamente requieren el actuar del humano para que empiecen a trabajar. Imagínate en la misma fábrica, si quieres de mesas o cualquier otra fábrica, llega un momento en el día en que las máquinas se detienen, pero no se detienen porque estén programadas o temporizadas. Debe de haber un dispositivo que sea manual, donde garanticen el paro de las cosas. Y también pues en el caso de la seguridad, no puede que, no sé, tal vez algún material se desbordó o alguna caja que iba en alguna banda transportadora se salió de su lugar y está haciendo que las cajas que vienen detrás de ella se vayan acumulando, y eso va a provocar fallas y hasta accidentes. Entonces cuando algo raro pasa dentro de la producción, debe de haber un supervisor o alguien que tenga a la mano un botón de paro para poder detener esa máquina y que no lastime a alguien.
Y eso hablando de una banda transportadora. Imagínense un robot que carga, no sé, tal vez vidrios de media tonelada, porque hay vidrios que son blindados, hay vidrios muy pesados, y imagínense si algo llegara a pasar con eso, pues puede lastimar a alguien, ¿no? Aquí en la parte de abajo tenemos los órganos sensoriales, y si se dan cuenta ya están de regreso después de los procesos. Entonces estos órganos sensoriales son los sensores. Aquí sí forzosamente tiene que haber sensores para que podamos trabajar, para que se pueda trabajar en este proceso cualquiera que sea. Y obviamente pues los procesos pues pueden ser instrucciones en algún lenguaje de programación, o diagramas de escalera, diagrama de contactos, cartas de tiempo. Puede haber muchas cosas por aquí, pero si estamos hablando de que están ya dentro de un dispositivo electrónico, tiene que ser a fuerzas un programa. Vamos a ver más por acá que hay. Bueno, pues miren, aquí lo que acabo de explicar pues ya está escrito. Ya les encargo que le echen una leída, y si en algo me equivoqué, pues corríjanle ahí, o escuchen dos opiniones distintas, lo que es el texto y lo que acabo de decir yo, para ver si coincido o me equivoqué. Pero vamos a ver. Aquí nos dicen que hay técnicas de control y mando, y nos dicen que hay varios tipos de procesos. Los procesos pueden ser continuos, vamos a ver cuál es más y ahorita me regreso. Pueden ser discretos o discontinuos, y también puede haber procesos por lotes. Y aquí hay algo más que dicen que es la regulación automática. Vamos a ver desde el primero, que fue el proceso continuo. Dice aquí: las magnitudes que determinan la evolución del proceso cambian de forma continua en el tiempo. Existe una similitud entre los procesos continuos y los sistemas electrónicos analógicos. Ejemplo: un sistema de llenado de una caldera industrial. Se trata de mantener el nivel de un líquido. La altura cambia de forma continua. Pues viendo este gráfico, supongo que esto que está aquí es la caldera, que en este caso, bueno, puede ser una cisterna de metal, o un tanque de metal, pues al cual se le va a dar algún tipo de calentamiento, porque para eso es una caldera. Ese calentamiento puede ser eléctrico, puede ser por gas, pero aquí lo importante de este gráfico es que aquí tenemos una acción continua, que me imagino y estoy seguro que es el llenado constante de agua a través de esta válvula. Aquí esto nos representa que el agua está cayendo constantemente, y esto pues es un flotador. Entonces aquí tengo tres elementos importantes. Tengo la válvula de llenado, tengo el flotador y tengo una válvula de vaciado, porque aquí obviamente si esto no tuviera un escape, este tanque se llenaría y de nada serviría que tuviera el flotador, porque aunque me indique que ya está lleno, se seguiría llenando hasta derramarse. Entonces aquí debo de tener control en cuánta cantidad de agua le puede entrar y en cuánta cantidad de agua le puede salir. Y como se trata de una caldera, también tengo que ver cuánta de esta agua, si llega a un punto muy caliente, a un punto muy alto de temperatura, pues cuánta agua de esta se vuelve vapor y se escapa a la atmósfera. Entonces, bueno, retomando lo que decía aquí, dice así: las magnitudes que determinan la evolución del proceso cambian en forma continua al tiempo. Y con el ejemplo creo que queda claro. Digamos que para llenar este tanque, para llenarlo, o sea, esto va a estar cerrado. Para llenar el tanque van a pasar 30 minutos, por decir algo, pero su capacidad va a ser de 0 a 5000 litros tal vez. Y el vaciado de este tanque pues puede ser en la misma proporción o una proporción más controlada, dependiendo cuántas estaciones de trabajo o cuántos procesos requieran agua. Y en este caso pues agua caliente. Si fuera algo como un ¿cómo se llama un tinaco en la azotea, pues no requiere calentamiento, y pues nada más con un control de llenado, con un flotador o con sensores de presencia se podrá resolver. Pero ese fue el primer caso. Procesos discretos o discontinuos. Aquí dice: las magnitudes que determinan la evolución del proceso cambian de forma discreta o discontinua y suelen tomar solo valores determinados. El sistema evoluciona mediante eventos. Estos procesos son también conocidos como procesos de eventos discretos.
En los procesos discretos se actúa sobre objetos concretos, también llamados elementos discretos. Híjole, aquí nos la dejan un poquito más difícil la idea y nos dan un ejemplo de una banda transportadora. Y aquí está la explicación. Dice así: la cinta se accionará hacia la derecha si S1 detecta la presencia de un objeto al comienzo de la misma, y se detendrá cuando S2 detecte el objeto. La cinta se accionará hacia la izquierda si S2 detecta. Bueno, aquí es el sentido contrario, aquí es como la reversa. Pero bueno, para que lo entiendan, un elemento discreto es este objeto que tú puedes poner de este lado. Si tú pones este objeto al principio de la banda, ese objeto va a mandarle una señal al sensor, y ese sensor le va a mandar una señal al motor para que gire, o mejor dicho, para que esto arranque a la derecha. Esto va a girar y no se va a detener hasta que otro sensor detecte este mismo elemento. Obviamente en los procesos industriales hay más funciones aquí en medio. Tal vez si esto fuera una caja, pues le vas a echar tal vez manzanas y se va a dejar de llenar cuando caigan 10 manzanas. Aquí arriba puede haber una tolva, o puede haber un contenedor con granos, y esto tal vez sea un costal o un contenedor de croquetas muy grande, y esto se va a detener a cierta altura, y cuando llegue a esta posición pues a lo mejor la banda se detiene, y tal vez esto no es un sensor de posición, tal vez es un contador y cuenta por aquí cuántas cajas van a pasar, y después de que pasaron 50 cajas detienen la banda transportadora para asegurarse que después de esta sección puede haber algún almacén o alguna tarima para irlas colocando y no se vayan a encimar. Pero aquí en resumen, los eventos discretos o procesos discretos suceden cuando los valores van llegando y los valores van saliendo. Obviamente esos valores deben de permanecer igual. Si entran 10 cajas, salen 10 cajas. Si entran 10 bolsas, salen 10 bolsas. Cuando son procesos muy grandes, por ejemplo en la fabricación de tornillos, hay un porcentaje de error. A lo mejor en las fábricas de tornillos pues tienen diferentes procesos. El primero es darle una apariencia cilíndrica pareja a lo que es el tornillo, pero ese tornillo no lleva cuerda todavía. Tal vez el segundo proceso es hacerles la cuerda o rosca, y el tercer proceso posiblemente sea hacer la ranura en forma de cruz o en forma de línea para que cuando uses un destornillador. En esos procesos muy grandes de producción se aceptan márgenes de errores del 0.1% o del 0.5%, es decir, de 1000 tornillos que entran o de 1000 piezas que entran que van a terminar siendo tornillos, tal vez 50 piezas es factible que salgan deficientes o mal hechas, porque es una cantidad muy grande de tornillos, ¿no? Por aquí nos hablan de los procesos por lotes. Son procesos discretos en los que intervienen más de un elemento o pieza inicial para ser transformados en un solo producto. Pues bueno, con el ejemplo que te acabo de dar de los tornillos, creo que queda esto por aquí, ¿no? Regulación automática, vamos a ver qué dice ahí. Mecanismos que permitan actuar durante un proceso continuo con el fin de que las magnitudes alcancen un valor determinado. Con este valor se mantiene constante. En el tiempo. Se dice que está ante un problema de regulación. Por ahí tenemos una temperatura. Déjenme ver de qué se trata este ejemplito que por aquí les puse. Tal parece que esto es un inductor de calor o una resistencia que está calentando esta agua. Aquí el termómetro está midiendo obviamente la temperatura de este depósito, y supongo que cuando este contenedor o este líquido llegue a cierta temperatura se abre esta válvula para que el líquido empiece a salir. Posiblemente tal vez en algún proceso industrial, por ejemplo la elaboración de pintura, se necesita agua tibia para que los solventes o los demás ingredientes tengan una mezcla óptima. No sé si les ha tocado ver que cuando por ejemplo están pintando su casa, pues la pintura siempre está fría, la traemos así de la tienda de pinturas, de donde la compren, ¿no? Y cuando están ahí tratando de hacer su mezcla, hay muchas bolas de pintura ya secas o grumosas. Entonces eso pues nos pasa a nosotros, ¿no? Los que somos pintores de casas, pero los pintores de veras, los que se dedican a esto,
tienen dispositivos para calentar esos botes, hacerlos girar muchas veces para que salga la pintura desde que abres la cubeta con una consistencia casi perfecta y no tengas problemas al aplicar la pintura. Pero bueno, vamos a ver un poquito más, aquí nos hablan de lo que es un mando de un sistema de automatización, control secuencial. Déjenme ir más para abajo porque ya se está haciendo largo el videito. Aquí está esta parte, está interesante, que es un control en bucle abierto. Los órganos de mando o control actúan sobre el proceso de acuerdo a unos objetivos previamente establecidos. No existe transmisión de información desde el proceso a los órganos de mando. Ejemplo, calentar comida en un horno de microondas. Bueno, ese ejemplo vamos a ver si lo podemos ver aquí bien. Aquí nos dicen que el horno de microondas es un ejemplo de bucle abierto. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí dice que tenemos acciones calculadas. En el caso de esto, pues ¿cuál sería la acción? Pues calentar la comida. El mando es programar por medio del reloj que trae el microondas el tiempo necesario para calentarla. Aquí ya entra en órganos de trabajo pues el funcionamiento interno del horno, que es un inductor de un electroimán muy grande para generar un campo magnético para que se caliente lo que está dentro del horno y se lleva a cabo un proceso. Bueno, no me queda muy claro este ejemplo, ahorita se los voy a mejorar con otro. Vamos a ver lo que es el bucle cerrado. Los sistemas de mando consideran la información recibida del proceso para modificar en función de ellas las acciones a realizar. Bueno, se los voy a explicar con el ejemplo clásico de la bomba y del tinaco. Hace muchos años pasaba que el agua se acababa en una casa y te decían a ti de chavillo, ¿sabes qué? Ponte la bomba. Y ya pones la bomba. Y esa bomba, obviamente, según la fuerza de tu motor o el tipo de motor, ya sea de un caballo de fuerza o de dos, iba a tener más potencia para subir esa agua. Es decir, se puede subir en 20 minutos. Pero ¿qué pasaba si te decían, quédate ahí parado hasta que se llene el tinaco, me avisas para apagar la bomba? Pero si te distraes, no sé, te ibas a la tienda o te ibas con tus cuates, pues no había alguien que observara el llenado del tinaco y en algún momento el tinaco se iba a desbordar, porque no había una transmisión de información. O sea, tú como niño, tú eras el observador de que el tinaco no se tirara el agua, pero si te distraías, ese tinaco se iba a derramar. Entonces, eso era un ejemplo pues muy simple de lo que es un órgano, o perdón, un control de bucle abierto, porque no hay control, no hay seguridad de que las cosas se hagan bien. Sí se van a hacer, el tanque se va a llenar, pero se va a desperdiciar agua. Y este mismo ejemplo lo puedes llevar aquí, cuando ya tienes ahí en tu casa un sistema de flotador, para que ese flotador, de forma mecánica, cuando llega a una posición, hace que el motor se detenga. Entonces, aunque tú te distraigas, aunque te vayas a la tiendita, o hagas lo que hagas, aunque no tengas tus ojos atentos a ese proceso, pues la bomba se va a detener. Y bueno, vamos acá, tipos de automatización. Vamos a hacer un poquito más chiquito esto para ver cuántos tipos de automatización nos muestra el manual. Automatización fija, automatización programable y automatización flexible. Y después nos dice los diferentes una clasificación de automatización. Vamos a ver los tres tipos para ver de qué se trata. La automatización fija se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto y por tanto se puede justificar económicamente el alto costo de su diseño. La automatización programable se emplea cuando el volumen de producción es relativamente bajo y hay una diversidad de producción a obtener. Y la automatización flexible es más adecuada en un rango de producción medio. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, miren, esta automatización fija se lleva en empresas grandes, producción alta. Empresas grandes, Coca, Bimbo, Pepsi, La Costeña. Esas empresas gastan mucha lana en sus sistemas de refrigeración, por ejemplo, sus sistemas de almacenaje, sus bandas transportadoras, los montacargas que llevan de un lado a otro la materia prima. Entonces, imagínate cuánto, por ejemplo, cuántos refrescos se producen en un día en una planta de estas de refrescos, ¿no? O simplemente no hablemos de refrescos, hablemos de agua. ¿Cuántos litros de agua se envasan por hora
en esas plantas grandes de envasado. Yo imagino que son al menos unos 10,000 garrafones cada hora los que se tienen que trabajar. Imagina ahora, ponle pesos, ponle precio. ¿Cuánto cuesta un garrafón? Multiplícalo por 10,000, pues el costo o la ganancia por la venta de esos garrafones pues justifica una alta inversión de las máquinas que se compran. En alguna ocasión yo tuve oportunidad de ir a una planta de ensamblado de televisiones y ahí, bueno, obviamente se hacía esa parte de ensamblar teles, pero también estaba la producción de aparatos de sonido, de mini componentes, y me llamó mucho la atención una máquina que hacía por medio de inyección de plástico los baffles son de madera, pero la parte frontal del baffle siempre es de plástico, y esas carátulas, vamos a llamarlas así, esas carátulas de los baffles se hacían ahí, y la máquina era una máquina muy grande que no cabía, yo creo, en 2 salones de los que ustedes conocen de clases, y esa máquina estaba por arriba de los 10 millones de dólares, nos dijeron en aquella ocasión. Entonces imagínense cuánto se tiene que producir para que esa máquina se pague. ¿A qué me refiero? 10 millones de dólares son 200 millones de pesos. ¿Cuántos baffles tengo que hacer para sacarle utilidad a esa máquina, no? En comparación con la producción media, la que está hasta acá abajo, la producción flexible, pues bueno, aquí es para niveles de producción no tan elevados. No hablemos de una planta de televisiones como Sony, hablemos de algo más pequeño, ¿no? ¿Qué les gusta? Por ejemplo, la fabricación de maquinaria, por ejemplo, para jardines, todo lo que son podadoras, todo lo que son estas máquinas que zumban, que son para cortar el pasto. Obviamente me fui de un extremo a otro porque primero empecé con los ejemplos del agua. Todos consumimos agua, todos consumimos refresco, todos, no importa a qué te dediques, todos consumimos ese tipo de productos. Pero ya, por ejemplo, productos de jardinería, pues los consume aquella gente que pues tiene casas grandes, que tienen jardines, o las escuelas, y obviamente pues esta producción no requiere la compra de maquinaria tan grande. Y aquí pues en la programable, que es la que nos va a llevar ocupados en todo el semestre, pues obviamente es la de producción baja, ¿no? Y cuando hablamos de producción baja, pues hablamos de que, no sé, tal vez se produzca un producto de 1000 veces durante un día, es decir, tal vez hacemos cajas de cartón, hacemos fundas para guitarra, y bueno, esas máquinas pues son de trabajo no muy pesado, pero básicamente eh, se utilizan para llegar a objetivos cortos de producción. Y bueno, en lo que es la automatización programable, pues entran nuestras dos herramientas que siempre hemos manejado, o que les hemos tratado de enseñar aquí en la escuela, que es el famoso PLC y el microcontrolador. Microcontrolador. Y bueno, estas dos herramientitas son las que se usan más comúnmente para trabajos pequeños. Ya casi para terminar, chavos, las clases de automatización tienen que ver con la neumática. La neumática es cuando se ocupa aire comprimido y que se puede controlar para hacer diferentes procesos. Obviamente el aire se toma de la atmósfera, por medio de compresoras. Pueden ser de un paso, de 2 pasos, de 4 pasos, de paletas, hay de muchos tipos. Y vamos a ver eso, pero hasta la segunda unidad. Pero no hay procesos industriales que no lleven neumática. Casi todos, el 80% de los procesos industriales requieren la aplicación de la neumática, que es el control del aire comprimido. Otro elemento que se usa en los procesos pues es la hidráulica, pero se parecen mucho, pero me refiero a que se parecen en cuanto a los instrumentos, las válvulas, los cilindros, los botones, los tableros son muy parecidos, pero lo que realmente los hace diferentes es el elemento que manejan. La neumática maneja aire y la hidráulica maneja aceite o maneja líquidos que se pueden meter a depósitos y que obviamente se pueden filtrar y que se pueden volver a reutilizar, pero simplemente aquí, o para no hacerlo tan enredado esto, ¿por qué unos sistemas usan aire y otros sistemas usan líquidos? Porque el aire se puede comprimir, el líquido no.
Entonces cuando tú requieres hacer grandes movimientos o grandes mover cosas muy pesadas, no lo haces con aire, lo haces con máquinas hidráulicas. Ahí tienes el ejemplo más común de las máquinas excavadoras. Esas máquinas, aparte de su tanque de gasolina, traen un tanque de aceite, pero ese tanque de aceite es el que se usa para las mangueras, para los cilindros, y con poca fuerza que se le apliquen a esos cilindros, entra lo que es el principio de Pascal, que entra por un orificio pequeño, y mientras más pequeño se haga, la presión se hace más fuerte o la fuerza se hace más fuerte y te permite manejar cargas más pesadas. Y bueno, ya los sistemas más grandes, por ejemplo en la industria de construcción, requiere sistemas hidráulicos. La parte mecánica tiene que ver con la automatización, porque obviamente si es neumática requiere partes metálicas, si es hidráulica requiere partes metálicas. Si vas a hacer una estructura para colocar una antena, tiene que ver con mecánica, tiene que ver con todo. Y sobre todo el ejemplo más clásico de automatización es la banda transportadora, y las bandas transportadoras por lo regular son de metal, son de acero, son de aluminio, y hay algunas son rectas, hay algunas que son curveadas, y las de última generación que son máquinas que hasta tienen selección de material a través de la banda sin que ésta se detenga. Y bueno, ya el último tipo de automatización pues es la electrónica, ¿no? Y pues ya te la sabes ahí. Como buen estudiante de electrónica sabes que sin electrónica no hay control. No hay control ni automatización, no hay nada. Y bueno, esto de aquí es los primeros pasos en la automatización. Y aquí este diagrama pues no es muy desconocido que digamos, ya hemos platicado de esto muchas veces. Para que todo proceso exista necesitas tener acciones o elementos de entrada, y estas acciones o señales vienen a partir de sensores, entran al proceso y después salen a través de algún procedimiento del microprocesador hacia los actuadores. Y bueno, esto ya te lo he platicado desde cuarto semestre, aquí no me voy a atorar, pero quiero darte unos ejemplos de lo que son los diagramas de flujo. Este es el más elemental, este es el que siempre usamos para empezar con los problemas, pero ya estamos en automatización y quiero que entiendas esto. Mira, hay muchos diagramas de flujo, diagramas de proceso que tú puedes leer y te va a dar lógica en el sentido de qué estoy haciendo, si lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien. Aquí te ponen un diagrama de flujo clásico donde te preguntan, ¿funciona? ¿A qué se refieren con que funciona? Supongamos a una televisión. Llegas a un cuarto o llegas al taller de tu escuela donde hay una televisión ahí para ver videos, para hacer prácticas o lo que sea, y llegas tú a ese cuarto y te preguntan, ¿la tele funciona? No, pues que sí. Y la otra respuesta posible es no. O sea, tienes dos caminos, como te lo enseñé en quinto semestre. Tienes una condicional aquí. Te están preguntando, por lo tanto solo tienes dos opciones, decir sí o no. Si dices que sí, aquí te dan un mensaje bien claro, no lo toques. Y si no la tocas, no vas a tener problemas. Si te preguntan, ¿funciona? Y contestas que no, aquí te preguntan, ¿la has tocado? Sí o no. Si dices que no, ¿tendrás problemas? No, porque tú no la descompusiste. Pero de aquí se viene todo esto que está aquí en medio. Si tú la tocaste, te dicen que te equivocaste. Te preguntan, ¿lo sabe alguien más? Si tú respondes que no, pues te dicen que lo escondas. Si te dicen que sí, bueno, te dicen que tú tuviste la culpa. O también te dan la opción de que puedas culpar a alguien, ¿no? Este es un diagrama de flujo, pues, como de tipo, no de procesos, no de lotes, no de ningún tipo, más que para que entiendas la lógica del diagrama, ¿no? Los de aquí abajo ya están un poquito más sencillos. Este de aquí se usa una simbología más adecuada, porque el de acá era como de chiste, era como de juego, porque todas las figuras aquí eran rectángulos, y tú sabes que para los procesos no puedes ocupar rectángulos. Para los procesos sí, pero para las condicionales no. Para una condicional ocupas un rombo. Y en el de aquí abajo tienes unos rombos, tienes un color rosa que te indica el inicio. Aquí te están dando una pregunta, tienes dos caminos. Si contestas que sí, te llevan a otra pregunta. Entonces la pregunta sería aquí, muchachos, ¿creen que este diagrama que está aquí, que de forma chusca nos hace entender lo que es el flujo de un problema, se pueda llevar a otro tipo de diagrama utilizando la simbología correcta? Pues yo creo que sí.
Yo creo que sí sería un buen ejercicio hacerlo. Aquí hay otro ejemplo, donde está el inicio, donde está el fin. Hay dos condicionales y en cada condicional tengo procesos. Te invito a que los leas despacito en tu casa y los reflexiones para que veas que esos procesos dan un resultado. Y bueno, este ejemplo anterior fue de cómo cruzar la calle. Aquí te muestro este ejemplo. Este ejemplo es de cómo preparar una hamburguesa. Y esto es así como al propósito para que entiendas que la automatización está en la industria de fabricación de lo que tú quieras, incluso hasta de preparación de comida. ¿A qué se refiere aquí con la parte izquierda del diagrama? La parte de arriba de la hamburguesa, la corona. Y aquí se refiere aquí a la parte de abajo, la parte de la base. Y te están diciendo cuánto tiempo te debes de tardar, qué es lo que debes hacer, cuánto tiempo te tardas, qué es lo que debes de hacer. Y toda esta secuencia te va a llevar a esta línea para que después ensambles la hamburguesa. Si te das cuenta, este proceso y este proceso se llevan el mismo tiempo. Vamos a ver si son exactos estos diagramas. 2 más 2 son 4, 7, 10, 14 segundos. Y aquí tenemos 9 y 5, 14 segundos. Entonces, obviamente son dos personas las que preparan esto. Dos personas, una que hace la corona, otra persona que hace la base y otra persona que se encarga del ensamble de la hamburguesa. Y después de esta tercera persona te apuesto que hay una persona que la envuelve y te apuesto que hay otra persona que la entrega. Entonces el éxito de estas cosas, de estas empresas de comida es esto, tener los procesos bien establecidos con un algoritmo bien preciso de lo que se tiene que hacer. Este punto de unión es donde los dos trabajadores iniciales entregan su trabajo a una segunda estación o una tercera estación para que siga con el proceso. Por ejemplo, mira, tú has de pensar, aquí este cuate tiene que ser muy cuidadoso, sí, porque él debe de ensamblar, pero también debe de tener así como que la confianza de que este trabajo fue bien hecho para que lo pueda hacer el suyo. No creas que él tanto va a revisar esto, simplemente él va a tomar el trabajo del primer operador, del segundo, y lo va a ensamblar. Otro ejemplo, aquí lo tienes, diagrama de flujo para la preparación de un café. Bueno, aquí está el inicio, aquí está el fin. Y bueno, calentamos agua, sirvió. Bueno, aquí hay ejemplos muy buenos de lo que son procesos industriales. Pero estos ejemplos son como para que entiendas tú lo que es un diagrama de flujo, para que lo recuerdes porque ya lo sabías. Aquí ya tenemos un caso ya particular del control del estacionamiento. Este ejemplo lo vimos desde cuarto semestre para PLC, pero hay que retomarlo un poquito para entender cómo se hace con un diagrama de flujo. ¿Por qué con diagramas de flujo? Porque en automatización hacemos más diagramas de flujo que otra cosa. Te lo expliqué en PLC, pero con carta de tiempo. Y posiblemente lo resolvimos también con diagramas de escalera. Pero aquí debes de entender que la herramienta principal, o la herramienta inicial, mejor dicho, de la automatización es el diagrama de flujo. Y aquí leemos el problema. Analiza el proceso, identifica los elementos que intervienen, sensores y actuadores, y elabora un diagrama que represente el proceso paso por paso. El sistema debe funcionar al presionar un botón, el cual entrega al usuario un boleto. Cuando el boleto es retirado de la máquina expendedora, se levanta la pluma del estacionamiento. Cuando el auto ingresa, debe existir un sensor que detecte si ya pasó por completo o no. Cuando el auto pase por completo, la pluma deberá ser activada para que descienda. Pues es un sistema típico de estacionamiento. Llegas tú con tu coche, te pones en una posición estratégica que te ponen ahí para que te detengas. Y cuando tú abres tu ventanilla, ves de tu lado izquierdo una máquina donde presionas un botón. Ese botón es un accionamiento directo a una impresora que se encuentra dentro de esa caja, de esa cosa amarilla. Por lo regularmente es amarilla. Y cuando tú presionas el botón, te imprime un ticket, pero el ticket se queda ahí. Ese se puede quedar ahí un día completo si tú no mueves la mano, pero si tú lo tomas, debe de haber un gatillo por ahí, o un sensor de movimiento, o una cola de rata, o un limit switch, para que detecte cuando tú tomas el ticket. Y cuando tomas el ticket se levanta la pluma, pero no es magia, se levanta porque está pegada a un motor. Entonces, posterior a que tú ya avanzaste, debe de haber un sensor que diga, este cuate ya acabó de pasar. Pero recuerda que puede ser un carro chico, un carro mediano, un carro grande, una limusina o hasta un tráiler. Entonces la duración de ese tiempo es distinta para los diferentes tamaños de vehículos. Debe de haber un sensor o dos sensores que garanticen que ese vehículo ya pasó para que puedas bajar la pluma. Porque obviamente la pluma pues tiene un peso, es rígida. Si no le haces bien ahí puedes rayar el carro de alguien y te demandan por daños y ya perdiste dinero. Pero bueno, puede haber muchas interpretaciones, o mejor dicho,
esta es la explicación. El problema lo veo completo, lo veo definido, pero puede haber muchas respuestas dependiendo cuántos elementos le quieras meter a tu sistema automatizado. Por ejemplo, aquí mira, en este diagrama de flujo se meten solamente tres elementos, donde B1 es el botón de ingreso, M1 es el motor que acciona la pluma y el sensor 1 es el sensor que detecta los autos. Aquí en el inicio, bueno, empezamos y en el primer proceso decimos que todos los procesos están en cero. ¿Por qué? Porque no hay el sensor no ha detectado que ya pasaste. ¿Por qué no has pasado? Porque la pluma no se ha levantado. La pluma no se ha levantado porque no has activado el botón. Entonces todo se encuentra en cero porque acabas de llegar. Acabas de llegar ahí al estacionamiento, pero todavía no haces nada, apenas te estacionaste. Aquí te dicen en el segundo cuadrito que B1 es igual a 1 porque tú ya accionaste el botón. El estado inicial del botón era 0, pero al tú presionarlo ya cambiaste ese 0 a un 1, es decir, de un estado bajo a un estado alto. Por lo tanto, ese botón manda una orden al motor para que el motor que se encontraba apagado ahora se encienda y levante la pluma. Entonces tienes dos condiciones que ya cambiaron. Ya cambió el botón a 1, ya cambió el motor a 1 también. Y ahora, aquí es la parte difícil, digamos, de este diagrama. Te dicen que el sensor es igual a 1. ¿Por qué? Porque antes de que tú pasaras, el sensor estaba prendido, pero no detectaba nada, es decir, estaba en 0. Cuando tú empiezas a pasar, cuando tu carro empieza a avanzar, el sensor cambia a 1. Pero aquí en este bucle te preguntan si el sensor ya se hizo 0. Es decir, si el sensor se vuelve a hacer 0 es porque ya pasaste por completo. Pero si no has pasado por completo, entonces se regresa a esta parte de aquí arriba y el sensor sigue en 1 y sigue preguntando, ya se hizo 0. Y si el carro sigue pasando, si el carro se descompuso justo a la mitad de la pluma, el sensor va a estar en 1. Por lo tanto, esto se va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que digas que el sensor ya cambió a 0. ¿Qué significa? Que si tu carro se te descompuso y te diste cuenta que atrás había más coches, pues te vas a bajar a empujar por sonso para que tu carro avance y el sensor se desactive y pueda pasar otro carro. Pero antes de que pase otro carro, ¿qué quedó arriba? Quedó la pluma del estacionamiento arriba. Por lo tanto, hay que activar el motor otra vez para que la pluma baje. Aquí faltaría nada más agregarle los detallitos, ¿no? Por ejemplo, este cuate, si la pluma se encuentra hacia abajo, pues que el motor gire 90 grados a la izquierda para que la pluma al final quede levantada. En este momento la pluma se encuentra arriba. Adiós, la pluma se encuentra arriba, entonces hay que girar el motor 90 grados pero a la derecha para que la pluma baje. Y bueno, ese es el diagrama que resuelve ese problema, solo con 3 elementos, pero te digo, esta es la interpretación o la solución más sencilla, con un botón, con un motor, con un sensor. ¿Qué pasaría si le metemos limit switch, sensor 2? Piénsale, aquí hay un problema. Ahora piensa, si le agregamos más sensores al sistema, me refiero a ponerle sensores de límite para que la pluma no se golpee. Esto cambiaría nuestra solución, ya que al agregar más elementos debes ajustarte a ellos. Trabájalo con tu maestro. Pero yo hice mi chamba, ya te expliqué aquí está la solución, dale una repasada y pues resuélvelo tú, ¿no? Y ya llegamos al final del documento, muchachos, Entonces vámonos rápido a lo que es el Classroom para ver qué dejamos pendiente, para que esto sea rapidito, rapidín. Dejen que cargue esto rápido. Estamos aquí en el perfil de la institución, nos metemos al Classroom, nos metemos a uno de los grupos y les dejé una tarea, pero la tarea era nada más leer. Entonces ahí les va, miren, para que no haya confusiones con la tarea. Vamos a modificar las instrucciones. Editar. Primer paso, leerlo. Segundo paso, punto número 2, hacer resumen. Número 3, contestar cuadros azules. ¿Cuáles cuadros azules? Me refiero a estos cuadros azules. Si en tu resumen, obviamente vas a resumir todo lo teórico, y el documento tiene algunas partes donde tienes que contestar.
y al parecer nada más es una, la última. Entonces quiero que me hagas un buen resumen de todo esto. Ya lo leíste, quiero que me hagas un buen resumen, que tu resumen incluya las imágenes y coméntame las imágenes, de qué trata cada imagen, explícame los ejemplos. Y hasta aquí abajo donde hay que contestar esto, esto lo pones en tu resumen y me pones tu respuesta de cómo harías tú ese proceso agregándole los limit switch que pide el problema. Entonces, contestar cuadros azules. Aquí en hacer resumen le voy a complementar. Dibujar todo a mano y comentar ilustraciones. Contestar cuadros azules. Número 4. Tomar fotografías de la tarea terminada. 5. Generar el archivo PDF. Y número 6. Me vas a enviar con N, enviar a Classroom el archivo. Recuerda que es bien importante, las hojas que fotografíes debe tener tu nombre. Gracias. La fecha de entrega queda igual, el 27. Estamos a 23, así que tienen 4 días para hacer esta. Y los veo el viernes. Para el segundo tema y la otra tarea. Así que ya, sin más que decir, muchachos, nos vemos la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer esto un poquito más grande porque necesito poner algo al final del video. Entonces, chavos, si les quedó claro, qué bueno, me da gusto, léanlo. Yo sé que si lo leyeron previamente este video entendieron, y si no entendieron fue porque no leyeron, así que no se hagan los que no captan los mensajes, ¿no? Lean, vean el video, hagan su tarea y ahí nos vemos. Adiós.